nuestra sesión del día de hoy. No sé si estoy compartiendo pantalla, yo creo que sí. ¿Me confirman si se está compartiendo pantalla? Sí, profesor. Ok, gracias. Bueno, em, la idea de estas clases, yo les había comentado, era trabajar 4 métodos de análisis dentro de la economía de la salud. Nosotros ya hemos visto el análisis de costo-efectividad clásico. Básicamente en estas metodologías, lo que nos importaba a nosotros era incrementar, maximizar los años de vida ganados. Luego, nosotros pasamos al análisis de costo-utilidad, que fue lo que vimos la clase pasada, en donde lo que nos interesaba era maximizar los años de vida ajustados, años de vida ganados ajustados por una función de utilidad, ¿cierto? Que es lo que llamamos la estadística QALY. Y en este momento lo que vamos a trabajar serán los análisis de costo-beneficio, ¿de acuerdo? Entonces yo les pasé un código por el grupo que ustedes pueden copiar y pegar en R y con el que vamos a trabajar el día de hoy. La idea entonces es que vayamos corriendo el código en la medida que yo les voy explicando lo que pasa y podamos ver eh, qué hace el análisis costo-beneficio en las decisiones clínicas y podamos ver cómo podemos nosotros aplicar ciertos conceptos que habíamos visto en microeconomía, fundamentalmente asociados a las funciones de utilidad. Entonces, dada esa condición, esa característica, yo acá tengo un código en R. Permítanme, yo limpio estas cosas acá. Que es un código que igual que el anterior todavía sigue siendo experimental. ¿A qué me refiero con que es un código experimental que todavía está siendo modificado, ¿cierto? Todavía estoy manejando datos hipotéticos. Todavía es algo que estamos estudiando, o sea, no es algo que esté totalmente acabado, pero que sí nos va a dar algunos lineamientos de cómo se hace el análisis costo-beneficio y que nos va a permitir entender un poco el tema de la evaluación clínica en tratamientos para pacientes, así como la determinación de costos y en este caso específico de beneficios. Entonces, comenzamos con la activación de estas librerías que tenemos aquí. Survival, que ya lo habíamos trabajado. Miner, ggplot2, dplyr, plotly y Viridis. Entonces vamos a correrlas. Asegúrense, por favor, de que corran, porque en mi caso, digamos, yo ya las he corrido en el pasado y no necesito hacer instalaciones. No sé si alguien me pueda confirmar si todas corrieron sin ningún problema, porque si no tendrán que generar la instalación. Entonces, ¿alguien me confirma si las pudieron correr sin problema? Sí corren, profe. Listo, perfecto. Gracias, Julio. Bueno, como estamos trabajando con algunas distribuciones aleatorias que estamos simulando,
nosotros colocamos una semilla de reproducibilidad, que en este caso permite que podamos tener los mismos resultados, a pesar de que los datos van a ser aleatorios, que podamos fijar mediante una semilla de reproducibilidad datos aleatorios que converjan para todos, ¿cierto? Si quitamos ese seed.seed, es probable que nuestros datos puedan parecerse, pero que no sean exactamente los mismos. Entonces, aplicamos esta semilla que nos permite que cuando trabajamos con datos simulados podamos llegar a tener la misma información. Entonces, vamos a hacer algunas simulaciones fundamentalmente dirigidas a un grupo de 200 individuos. O sea, vamos a generar una muestra de 200 observaciones. Y lo que vamos a hacer esencialmente será determinar unos tiempos de control y un evento de control. Como ustedes saben, esos tiempos y esos eventos, ¿cierto? Van a ser variables que corresponden a un grupo de comparación. Cuando nosotros hacemos intervenciones, por lo general, se compara, digamos, un grupo de tratamiento, ¿cierto? Un grupo al que le aplicamos un cierto programa, una cierta intervención, un cierto diseño experimental, y nos interesa tener otro grupo que nos permita ver qué pasa con ellos, manteniendo ciertas características más o menos parecidas al grupo de interés, pero a los cuales no van a recibir ningún tratamiento, ningún tipo de evento, ningún tipo de situación experimental. Entonces, a ese grupo que dejamos como un grupo que nos va a servir a nosotros de referente, porque ellos no van a recibir ninguna intervención, no van a tener ningún tipo de eh, programa, por ejemplo. A ese grupo le vamos a conocer como un grupo de control. Los ejemplos clásicos que se plantean sobre este tipo de intervenciones está, por ejemplo, en materia de educación, se dice, bueno, ¿qué pasa cuando a una población joven se le da, por ejemplo, una beca para que pueda tener acceso a la formación primaria, a la formación secundaria, a la formación universitaria, por ejemplo? Es decir, es población que recibe el tratamiento. Versus, por ejemplo, una población de jóvenes que no recibieron esas becas. Es decir, hay una población que más o menos tiene las mismas características, pero que no va a ser objeto de ningún tipo de tratamiento, de ningún tipo de intervención. A ese grupo de base, a ese grupo de personas que no reciben el tratamiento, nosotros les vamos a denominar el grupo de control. ¿De acuerdo? Entonces, este bloque que tengo aquí, de la 25 a la 27, va a tomar para ese grupo de control un tiempo, ¿cierto? Un tiempo durante el cual, digamos, se va a llevar a cabo una situación y al mismo tiempo se va a llevar a cabo un evento. ¿De acuerdo? Se va a llevar a cabo un evento. Así que, por ejemplo, si yo corro el tiempo de control, a mí me van a dar, como les decía, 200 simulaciones de tiempos. Estos son tiempos, ¿de acuerdo? Uno podría decir, por ejemplo, que
podríamos suponer que estos tiempos son horas, ¿de acuerdo? Podríamos suponer que son horas, o podríamos suponer, por ejemplo, que son minutos, dependiendo de la complejidad que vaya a tener un evento, ¿de acuerdo? Y si nosotros imprimimos el evento, ¿cierto? Entonces simplemente lo que vamos a tener es que ese evento es una simulación de variables dicotómicas en donde se presenta o no se presenta un evento, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ese evento para nosotros podría ser, por ejemplo, que presenten o no presenten una determinada patología, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, cuando aparece el 1, tenemos, por ejemplo, que la persona padece una enfermedad, y cuando aparece el valor de 0, pues no aparece esa enfermedad. En el caso del ejemplo que yo les planteaba inicialmente, por ejemplo, en el grupo de control, si bien una persona podría no haber recibido una beca, por ejemplo, eso no significa que al no recibir una beca no pueda estudiar la primaria, ni la secundaria, ni acceder a la universidad. Puede ser que lo pueda hacer, ya sea porque los padres de los jóvenes les financian la educación, o ya sea porque los jóvenes trabajan y estudian al mismo tiempo. Entonces, en el caso nuestro, pues siempre hemos hablado de patologías, siempre hemos dicho, bueno, una persona tiene X o Y enfermedad, pero aquí vamos a dejarlo genérico, digamos, vamos a decir, uno presenta una situación médica, generalmente esa situación médica es una enfermedad, 0 no la presenta, ¿de acuerdo? Entonces es una simulación. Y el tiempo de control es un tiempo que se asocia básicamente, por ejemplo, a el periodo en el que se puede estar dando un tipo de, eh, digamos, programa, un tipo de intervención, pero en este caso con una característica particular, y es que no es algo que se derive estrictamente del tratamiento, ¿de acuerdo? Eh, en el siguiente bloque, que arranca desde la 29 hasta la 31, y que corremos ahora mismo, nosotros tenemos algo muy parecido, ¿cierto? En el grupo de tratamiento tenemos un tiempo, que si imprimimos ese tiempo, fíjense que tiene esta cantidad de simulaciones. Pero a diferencia de lo que tenemos en el grupo de control, aquí tenemos unas tasas, ¿cierto? Más pequeñitas, unas tasas del 7% en los tratamientos, del 7%. Mientras que en el grupo de control las tasas, ¿cierto? De tiempo estaban dadas en un 10%. Es decir, que estamos suponiendo una cosa con los dos grupos. En el grupo de control, ¿cierto? Digamos que la atención, por ejemplo, de algún tipo de situación médica puede tener una tasa de tiempo, por ejemplo, de un 10%. Esto puede ser, por ejemplo, que alguna situación médica tenga un tiempo promedio de atención de un 10%, y que en el caso del tratamiento médico con intervención, ese procedimiento tarde un 7%. Es decir, que en el grupo de intervención, los tratamientos médicos tienen una tasa temporal más pequeña. Eso significa que son intervenidos con una tasa un poco más temprana que los que no tienen control, que los que no tienen el tratamiento. Y eso a su vez va a generar que cuando nosotros podamos ver el evento del tratamiento, que aquí también va a ser una variable
cualitativa, tengamos, por ejemplo, un grupo de personas que tienen una situación médica o no, que padecen una situación médica o no. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que uno es que la persona tiene una situación médica, ¿cierto? Una enfermedad, una patología, un cuadro clínico. Eso pasa cuando hay valores de 1 y 0, pues no aparece esa situación. Entonces, la única diferencia que tenemos en realidad es que en el grupo de control la tasa de intervención, que digamos no es algo que obedezca a un tratamiento como tal, sino que es algo más bien que se genera de una manera aleatoria. Por eso tenemos que es una función exponencial de datos aleatorios. Tiene una tasa del 10%, ¿cierto? Entonces una persona que no tenga un tratamiento, si de pronto tiene que ir al médico para alguna revisión, pues si no está bajo tratamiento, tiene una tasa de intervención del 10%. Vamos a asumir, por ejemplo, que se demora un poco más porque como no está bajo tratamiento, entonces al ir al médico, el médico tiene que generar la historia desde cero. Y en cambio, en el grupo de intervención hay una menor tasa, que es el 7%, porque supongamos que como está bajo tratamiento, ya hay una historia clínica, ya hay un seguimiento, y por lo tanto el médico se demora menos porque dice, ah, listo, ya hay una historia, no tengo que hacerla, sino que simplemente tengo que darle seguimiento. Bueno, con base en ese contexto, nosotros armamos la información en un dataset, o sea, organizamos nuestra información en un data frame que si imprimimos datos, pues tenemos ya organizada toda nuestra información, ¿cierto? Teniendo en cuenta básicamente los dos grupos, el grupo de control y el grupo de tratamiento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el grupo de control, el primer individuo, ¿cierto? En el grupo de control, el primer individuo tiene un evento, entonces el evento es, bueno, tiene una patología. Y el tiempo de intervención, dijimos que pueden ser horas o minutos, pero vamos a suponer que son horas, ¿cierto? Es una situación médica. Entonces, el tiempo del evento puede haber sido 8.4 horas. Eso significa, por ejemplo, que probablemente estuvo en cama y que estuvo, digamos, bajo seguimiento médico, y eso duró más o menos 8.43 horas, ¿cierto? Eso, por ejemplo, para el individuo 1. Por ejemplo, el individuo 2, podríamos nosotros decir que también está bajo el grupo de control. Él no padece el evento, o sea, no tiene esa enfermedad, y sin embargo estuvo bajo monitoreo 0.56 horas, es decir, casi que estuvo una hora en con el médico, ¿cierto? Pero repito, este individuo no pertenece al tratamiento, es decir, él no recibe un programa, él no es objeto de algún tipo de intervención, ¿de acuerdo? Eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, el individuo 11 padece una cierta situación, o sea, él tiene un evento médico, presenta una patología. Cuando yo digo presenta una patología, presenta un evento, significa que él tiene la misma enfermedad, ¿cierto? Por ejemplo, qué sé yo, cáncer de pulmón, que puede padecer una persona en el grupo de tratamiento, ¿de acuerdo? Es decir, 1 significaría que tiene cáncer de pulmón, 0, por ejemplo, que la persona no tiene cáncer de pulmón.
Entonces, este individuo, por ejemplo, padece de la enfermedad, pero no hace parte del grupo de tratamiento, ¿cierto? Así que si él va, por ejemplo, a una revisión médica, no hace parte de un programa que nosotros podamos diseñar para tratar el cáncer de pulmón. Y lo que sí sabemos es que él se demoró en la consulta, por ejemplo, o en la digamos, en la clínica, por ejemplo, que estuvo bajo, bajo eh, digamos, bajo el monitoreo médico o bajo el monitoreo clínico estuvo 10 horas, ¿de acuerdo? Él estuvo en el hospital 10 horas. Y así, por ejemplo, podríamos tomar varios casos del grupo de control. En el grupo de tratamiento que tenemos más abajo, o sea, estas personas, estos individuos, sí están recibiendo una atención como parte de un programa, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, que como parte de la agenda de política pública en salud se haya determinado algún tipo de método experimental, por ejemplo, para combatir el cáncer de pulmón. Y entonces se les dice a esos individuos, bueno, nosotros tenemos un método o vamos a ensayar eh, un procedimiento clínico experimental, ¿cierto? En donde vamos a tratar de enfrentar el problema del cáncer pulmonar, pero con una metodología no convencional y pues vamos a ensayar con ustedes, a ver cómo nos va, ¿cierto? O sea, puede ser, por ejemplo, que en el grupo de control las personas estén siendo tratadas con el procedimiento estándar, por ejemplo, ¿cierto? O que allí no haya ningún tipo de intervención, eso puede pasar también, pero en el grupo que nosotros estamos considerando ahora, el grupo de intervención, ahí sí se está aplicando un programa o se está aplicando una metodología o se está aplicando algún tipo de, eh, digamos, eh, se me fue la palabra, pero sí, es intervención que puede ser, por ejemplo, en este caso, un programa experimental para enfrentar el cáncer de pulmón. Entonces, estas personas sí están siendo objeto de un programa, ¿cierto? Que, por ejemplo, podríamos asumir que es un programa experimental para combatir el cáncer de pulmón. Entonces, por ejemplo, para el individuo, por ejemplo, 201, él padece la patología y para él, por ejemplo, el tiempo de intervención, en este caso, es de 9 horas con 52, qué sé yo, 9 horas con 52, ¿cierto? 9 horas, 9.52 horas. Entonces, por ejemplo, él padece la situación, pero por ejemplo, fíjense que en el grupo de intervención, por ejemplo, hay una persona que no padece esa patología. En la observación 207 nos aparece un individuo que no tiene cáncer de pulmón y sin embargo aparece dentro de la intervención, ¿de acuerdo? Eh, ¿Cómo explicamos que una persona que no padece una patología aparezca dentro de un programa? Bueno, en parte, digamos, no es que nosotros eh, vayamos a tomar una persona sana y le vayamos a decir, oye, usted no tiene cáncer de pulmón, pero le voy a dar un tratamiento para el cáncer de pulmón. No es que necesariamente esté sucediendo eso. Lo que pasa es que aún en el grupo de intervención necesitamos ver, eh, por ejemplo, la variabilidad que pueda tener la intervención frente a un conjunto de personas que padezcan la enfermedad, pero también queremos comparar qué pasa
por ejemplo, con aquellas personas que no padecen la enfermedad para generar alguna variabilidad de la intervención. Pero, ¿cómo así, profe? Entonces, a una persona que no tiene cáncer de pulmón, ¿sí se le va a aplicar un tratamiento? En realidad, digamos, lo que podría plantearse es que en este tipo de ejemplos, lo que podríamos suponer es que, por ejemplo, la intervención es una intervención que tiene diferentes niveles. Y, por ejemplo, un nivel puede ser el nivel preventivo. Entonces, hay una persona que no tiene, por ejemplo, cáncer de pulmón, pero que nosotros podríamos haber identificado que, por ejemplo, podría tener un riesgo congénito de poder desarrollar cáncer de pulmón. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, supongamos, el padre de la persona sí tuvo cáncer de pulmón y nosotros evidenciamos, por ejemplo, que si la persona eh, eh, tiene algunas características de naturaleza hereditaria, entonces puede ser que la persona pudiese llegar a tener cáncer de pulmón. Entonces, el tratamiento podría ser algo más bien de naturaleza preventiva en ese caso, ¿cierto? Es decir, la persona no tiene cáncer de pulmón, pero sus padres pudieron haberla tenido. Y entonces lo que hacemos con esta persona como parte del tratamiento no es aplicarle químicos o no es aplicarle medicamentos, porque no tiene la patología, pero sí podríamos nosotros, como parte del tratamiento, por ejemplo, explicarle que, por ejemplo, para evitar el cáncer de pulmón, tiene, por ejemplo, que utilizar ciertas prácticas médicas como parte de una política de tratamiento. Es decir, que el tratamiento o la intervención puede tener niveles. Por ejemplo, una cosa es la intervención para un paciente que efectivamente tiene o que padece cáncer de pulmón, y otra cosa diferente es cómo podemos, mediante un programa de prevención, por ejemplo, decirle a una persona que puede tener riesgo qué tipo de prácticas o qué tipo de condiciones tiene que... gracias. Vale, vale. Sí, ahí, por favor. Gracias. ¿Qué tipo de... qué tipo de prácticas debe realizar con el objeto de prevenir un padecimiento clínico? ¿De acuerdo? Entonces, por eso ustedes miran que aún en el grupo de intervención hay personas que no necesariamente tienen el padecimiento, ¿cierto? Y además eso, desde el punto de vista estadístico, nos posibilita que exista variabilidad, ¿de acuerdo? Porque nos interesa que exista un cierto grado de variabilidad. Es decir, generalmente la variabilidad se busca, cuando se piensa en la variabilidad, se pretende que eh, esa variabilidad se dé más por el grupo de control, ¿cierto? Entonces uno dice, en el grupo de control puede ser que unas personas no se cuiden, entonces se da una enfermedad, o si las personas ya se cuidan, pero eso está lejos del programa, o sea, lo hacen de manera autónoma, entonces puede ser que no desarrollen la patología, pero aún en la intervención médica puede tener niveles. Entonces, en Colombia, por ejemplo, nosotros no, como les comentaba en alguna clase pasada, no somos como tan juiciosos en el sentido de decir, vamos a ir al médico para simplemente hacer un chequeo general y prevenir algún padecimiento, no. En Colombia, generalmente, cuando asistimos al médico es porque ya tenemos alguna situación, ya tenemos algún tipo de evidencia de que hay algo en el organismo y entonces queremos que nos revisen, pero digamos,
programa de tratamiento de una patología, en realidad es más exitoso cuando se aplican programas de prevención a lo que se le conoce como intervenciones tempranas, que pretenden es, por ejemplo, generar unas ciertas condiciones de hábitos de vida saludables con el propósito de no generar probabilidades altas de un padecimiento clínico y así evitar, digamos, que se presenten enfermedades. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ese es el contexto de nuestra base de datos, ¿cierto? Es una base de datos pequeña y pues son datos hipotéticos, como les comentaba, porque estamos trabajando pues temas en los que probablemente no tengamos tan a la mano bases de datos reales, es decir, sí se pueden conseguir, pero que nos den exactamente lo que queremos que nos den para efectos de la clase, pues es un poco más difícil y por eso tengo que hacer algunos códigos experimentales más bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer con este código desde la 40 hasta la 52 es plantearnos unas curvas que son las curvas de Kaplan-Meier. Las curvas de Kaplan-Meier son curvas que nos permiten a nosotros, permítanme, ¿qué pasó acá? Ah, listo. No sé por qué no nos salía. Pregunto, creo que alguien está pidiendo acceso, parece. Ah, aquí tengo a alguien que me está pidiendo acceso. Listo. Pregunto, ¿si nos salió la gráfica de Kaplan-Meier? Chicos. Sí, profe. Ah, ok. Bueno, como yo les comentaba en alguna clase pasada, creo que la primera vez que miramos las curvas de supervivencia, generalmente los economistas conocemos estas curvas porque, como les comentaba en alguna clase, estas curvas, algún economista curioso que vio algún curso de bioestadística por allí, dijo, oiga, yo puedo traer estas curvas para analizar mortalidad o supervivencia empresarial. Y generalmente es por ahí por donde los economistas conocen las curvas de Kaplan-Meier. Pero en realidad, estas curvas de Kaplan-Meier se desarrollaron fue originalmente para establecer la evolución de los pacientes que pudiesen llegar a tener algún tipo de padecimiento clínico y ver cómo responde esa tasa de supervivencia, esa probabilidad de sobrevivir a una enfermedad en el tiempo. Entonces, aquí tenemos que básicamente estos análisis en términos clínicos se tienen que hacer con probabilidades superiores al 95%. Es decir, en realidad tendrían que ser probabilidades con un nivel de confianza incluso superior o igual al 99%, porque estamos hablando pues de vidas humanas y de poder generar años de vida ganados o métricas quali en donde se garantice un utility en la calidad de vida de los pacientes. Entonces, el análisis tiene un valor de probabilidad para Kaplan-Meier en las tasas de
supervivencia, que en este caso sí cumple con esa condición porque nos da una confianza superior al 99%, entonces sí nos sirve para poder ver cómo evoluciona la tasa de supervivencia. Yo creo que les comentaba en alguna clase anterior, cuando mostraba, me parece que en la clase anterior, cuando mostraba un ejemplo, que tarde o temprano todos vamos a morir, ¿cierto? Tarde o temprano todos vamos a morir, o sea, la muerte es inevitable y hasta cierto punto podríamos pensar que sí es necesario que nosotros podamos morir porque, eh, digamos, eso nos hace valorar nuestro tiempo y aprovecharlo, ¿cierto? Si fuésemos inmortales, pues entonces eh, no nos importaría el tiempo y no nos importaría eh, si lo aprovechamos o no lo aprovechamos, pero probablemente el hecho de que podamos ser conscientes de que algún día vamos a morir nos permita entender que el tiempo que tenemos es algo que tenemos que aprovecharlo, ¿cierto? Tenemos que sacarle provecho. Bueno, profe, no se ponga filosófico, vamos a lo que nos interesa. Entonces, lo que uno puede ver a través de estas gráficas, de estas curvas, es que el grupo de control, que recordemos es el grupo que no recibe un tratamiento, o no recibe un programa, o no recibe una intervención predeterminada. Esto es importante entenderlo, ¿no? Porque estamos suponiendo que son individuos que no reciben una atención médica como parte de la agenda, por ejemplo, de política pública en salud. O sea, no son, digámoslo así, esta es la palabra que estaba buscando hace rato, no son beneficiarios de un programa, ¿de acuerdo? Entonces, fíjese que las personas que no son beneficiarias de este tipo de intervenciones evidencian una tasa de supervivencia que cae con un algoritmo de declive mucho más rápido que las personas que sí tienen o que sí hacen parte o que reciben un tratamiento, una intervención como parte de una agenda de política pública en salud, por ejemplo. Entonces, aquí se hace evidente que a medida que avanza el tiempo, pues claro, las tasas de supervivencia caen y se vuelven cero, como les comentaba. O sea, las personas terminan muriendo. Pero, ¿en dónde podríamos decir nosotros que tenemos una mayor cantidad de años de vida ganados? Pues los podemos ver evidentemente en el grupo de intervención. En el grupo de intervención podemos ver que arrancan 200 personas en el punto cero, ¿cierto? Y que, por ejemplo, para el año, coloquémosle aquí, bueno, sí, es que aquí la métrica no me da, si le coloco 25 años, coloquémosle, por ejemplo, coloquémosle, estamos hablando nosotros de horas, sí, estamos hablando de horas. Entonces, no, pero es que con horas tampoco me funciona porque queda muy dramática la cosa. No, plantémoslo en semanas me queda perfecto. Entonces, fíjese, por ejemplo, que tenemos nosotros que justo en 25 semanas, eh, de los 200 pacientes que teníamos, después de 25 semanas, tenemos que solamente sobreviven 16
en el grupo de control. Es decir, ellos no recibieron ningún tipo de intervención. Entonces, en ausencia de la intervención, fíjense que la tasa de mortalidad es muy alta, porque de 200 individuos pasamos a 16. O sea, la patología fue muy fuerte y apenas 16 sobrevivieron de 200. Pero en el grupo de intervención, nosotros tenemos que si bien de 200 personas la tasa de supervivencia solamente quedó en 43, o sea, 43 personas sobrevivieron, 43 es una cantidad de personas que es más del doble, ¿cierto? De lo que pasa en el grupo de control. Es decir, que efectivamente lo que estaríamos comprobando es que la intervención sí posibilita una mayor tasa de supervivencia. O sea, aplicar la intervención sí salva más vidas que si no estuviera ese tratamiento. Después de 50 semanas, por ejemplo, ¿cierto? Que semanas me coloca, también está un poco cruel. Podría haber dicho yo por lo menos meses. Yo creo que meses es una medida un poco menos cruel. Pasémoslo de semanas a meses. Como son datos experimentales, entonces me comprenderán que estos ejercicios, por ejemplo, si lo coloco en días, pues imagínense. Si lo coloco en horas, imagínense. O sea, es muy cruel el ejercicio. Más bien, si lo coloco en meses, tiene más sentido. Yo creo que en meses nos queda mejor. Fíjense, por ejemplo, que si han pasado ya 50 meses, fíjense que, por ejemplo, el grupo de control de 200 personas solamente sobrevive una. O sea que, efectivamente, sin tener ningún tipo de control, la tasa de mortalidad es altísima. Pero después de 50 meses, mire que con el tratamiento tenemos 9 personas. Es decir, sigue siendo una situación crítica porque ya hemos perdido 191 vidas, es decir, un porcentaje bastante elevado y apenas conservamos a 9 personas. Pero la situación, por ejemplo, después de 75 meses, es que ya en el grupo de control no sobrevivió nadie, ya efectivamente ahí ya no hay nadie, todos murieron. Y con la intervención, al menos quedan 2 personas después de 75 meses. Obviamente, cuando ya han pasado 100 meses, pues ya nadie sobrevivió, ¿cierto? Pero aquí la observación es que pudimos, en última instancia, incrementar los años de vida ganados. Claro, ahora deben tener en cuenta que los años de vida ganados pues tendrán que convertirse a meses, ¿cierto? Habría que hacer una tasa de conversión o no llamarlos años de vida ganados, sino meses de vida ganados, ¿no? Pero en general se manejan años, sino que para este ejemplo, por ejemplo, yo no puedo decir, entonces digamos qué pasa después de 100 años. No, pues la persona generalmente no vive tanto por expectativa de vida. Entonces, me parece más adecuado que en este ejercicio hablemos más bien de meses, ¿cierto? Incluso no de semanas, porque si no se vuelve más terrorífico el ejercicio, sino de meses. Entonces, ¿qué podemos tener aquí? Lo que yo les decía hace un momento, o sea, todos terminamos muriendo, pero puede ser que haya un tratamiento que reduzca un poco la tasa de mortalidad. Como les comentaba, pues los economistas conocen esto porque generalmente lo miran cuando trabajan temas de mortalidad o de supervivencia empresarial, con las curvas de Kaplan-Meier. Bueno, dentro de lo que
nos corresponde estudiar en este análisis de costo-beneficio, vamos a suponer que las personas que hacen parte del grupo de control, es decir, los que no reciben un tratamiento, tienen que asumir un costo por digamos que por el uso de servicios médicos. En este caso podríamos asumir que es un valor monetario. Yo le coloqué ahí simplemente 5. Puede ser que se trate, coloquémosle, de que una consulta médica les cueste, qué sé yo, $5, 5 euros, ¿cierto? Ahí le coloqué un valor como para darle una connotación, ¿cierto? Y supongamos que los costos del tratamiento, ya del grupo de tratamiento, son de 12, es decir, son más altos. ¿Qué es lo que termina pasando en la práctica? Lo que estamos asumiendo es que en el grupo de control las personas pueden estar llegando a pagar $5, por ejemplo, ¿cierto? Por una cita médica. En el grupo de tratamiento se supone que estamos nosotros haciendo una intervención de política pública, entonces que tenemos unos beneficiarios y que los costos del tratamiento acá son más altos, por ejemplo, $12, pero si es un sistema subsidiado, entonces las personas no es que tengan que pagar los $12, sino más bien que parte del programa o de la agenda de política pública contempla que eso es lo que se le paga a las instituciones prestadoras de salud. Yo no sé si hay alguien que está pidiendo acceso. Otra vez David Mora. Entonces, como parte de la agenda de política pública en salud, como parte de la intervención, como parte del programa, si es, por ejemplo, un régimen subsidiado, entonces el paciente que sea beneficiario asiste a su consulta, pero digamos, y aquí ya es donde vemos la diferencia entre el grupo de control y el grupo de tratamiento. La persona no saca, por ejemplo, de su bolsillo los $12, sino que esos $12 ya son financiados como parte de la intervención de la política pública, ¿de acuerdo? Entonces eso ya va generando también diferencias entre los dos grupos. Y aquí llegamos a un concepto complejo que en alguna clase también les comenté, que es el valor anual de la vida. Digamos, de alguna manera que se podría llegar a tener un método, algún tipo de estimación de cuánto puede llegar a costar mantener a una persona con vida por año, ¿de acuerdo? Es una métrica compleja, no es tan fácil de calcular, porque hay varios elementos que pueden interactuar para la medición del costo anual de la vida, ¿cierto? Los economistas, por ejemplo, cuando se trata de valorar la vida, lo que hacen es simplemente remitirse al índice de precios al consumidor. Por eso, en el pasado, ahora no mucho, pero en el pasado, cuando se referían al índice de precios al consumidor, el IPC, se referían los economistas al costo de vida. Yo pienso que era un enfoque más bien de naturaleza periodística, que para llamar la atención, ¿cierto?, utilizaban los medios. Esto en el pasado. Hoy no se utiliza tanto eso porque es arriesgado hacerlo, ¿no? Decían el costo de vida determinado por el IPC. Entonces, digamos que el IPC, al ser una canasta, al ponderar una canasta, al generar un número índice de una canasta de bienes necesarios,
o indispensables o vitales, como la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, etcétera. Se consideraba que esa era una canasta mínima para vivir y por lo tanto se decía, es que el IPC mide el costo de la vida, el costo de vida. Pero cuando nosotros hablamos del valor anual de la vida en términos clínicos, el concepto todavía se vuelve más complejo porque puede estar supeditado a cuánto me cuesta a mí mantener a un paciente con vida. O sea, por el tipo de intervención, por el tipo de, digamos, tecnología, por el tipo de cuidados que se requiera. Y entonces eso puede ser una métrica que varíe de individuo en individuo según el grado en el que se presente, ¿cierto?, la enfermedad, la patología. Entonces, no es algo tan simple como se plantea en el código, decir, no, es que el valor de la vida, por ejemplo, es de, qué sé yo, 1000, 2000, 3000, qué sé yo, unidades monetarias. No, no es algo tan sencillo de medir. Es decir, incluso sacando una medida de centralidad como el promedio, es posible que tengamos desviaciones estándar altas, porque puede depender de muchos factores. Por ejemplo, por colocar un caso, la edad, ¿cierto? No es lo mismo que una persona tenga, por ejemplo, una patología como, por ejemplo, qué sé yo, hipertensión arterial a los 20 años, que una persona que tenga hipertensión arterial a los 80 años. Entonces, el valor del tratamiento médico para mantener a la persona con un año de vida, pues puede estar afectado por varias variables y es difícil como llegar a decir aquí en este ejemplo, ya el valor de la vida es de tanto, ¿cierto? Entonces, además es complejo el concepto, ¿no? Es complejo porque, por ejemplo, eh, eh, existen evidencias de que más allá del tratamiento médico, incluso existen variables latentes que pueden explicar la expectativa de vida de una persona. Por ejemplo, qué sé yo, variables relacionadas con los hábitos alimenticios. Yo creo que les comentaba en una clase pasada, por ejemplo, que si hay personas que no cuidan sus hábitos alimenticios, qué sé yo, por ejemplo, no tienen cuidados en la cantidad de carbohidratos, por ejemplo, ¿cierto? En la calidad, por ejemplo, del grado de cocción de los alimentos, en el consumo, por ejemplo, de vegetales, de proteínas. Si no hay un cuidado, no hay un balance, pues es probable que sean más propensos a contraer enfermedades que, por ejemplo, aquellas personas que tienen hábitos de vida saludable. Entonces, eso puede afectar el valor de la vida en el sentido de que una persona con hábitos de vida saludable, por ejemplo, que hace ejercicio, que se alimenta sano, que duerme bien, puede requerir menores costos de vida que una persona, por ejemplo, que tiene muchas complicaciones por hábitos de vida no saludables. Entonces, ese valor anual de la vida, aquí yo lo coloco y coloco un valor, pero es un valor hipotético, no refleja las complejidades que pueda tener eso en su cálculo, ¿cierto? Bueno, entonces yo lo voy a dejar ahí en 20, que está un poco pequeñito lo que me di cuenta ahorita, pero vamos a dejarlo ahí por efectos del ejercicio. Entonces, aquí vamos a colocar una métrica, unas métricas, vamos a tratar de explicarlas un poco. Vamos a calcular una vida promedio para la población de control, entonces vamos a suponer un promedio del tiempo de control dividido entre 12,
Básicamente, bueno, corramos esta parte a ver qué me da, si me está dando alguna cosa lógica o no. Y imprimamos vida promedio control. Entonces eso me da, por ejemplo, que el tiempo, digamos, de control promedio, aquí me da 0.83. Estamos dividiendo esto entre 12. Déjenme ver una cosa. Yo creo que aquí tengo, me parece que tengo un error. Ah, no está bien. Yo estaba pensando que estaba tomando el tiempo de control y lo estaba dividiendo entre 12 meses y no estoy haciendo eso. Aquí lo que estoy haciendo es sacando un promedio de los tiempos de control, un promedio de los tiempos de control, ¿cierto? Del grupo de control, y lo divido entre 12, que es el costo del tratamiento, eh, eh, el costo que tiene en términos, déjenme ver, eh, pero aquí creo que sí tengo un error. Sí tengo un error, porque aquí debería es tomar la vida promedio control como el promedio del tiempo de control sobre 5. Es sobre 5, que es el costo de control. Entonces aquí tengo un error. Aquí es 5. Y vida promedio de tratamiento, esta es la media del tiempo del tratamiento sobre el costo del tratamiento. Yo voy a arreglar esto más bien de una manera más lógica y es colocarle aquí. Vamos a colocarle aquí costo, control. Ahí me queda arreglado. Y aquí le voy a colocar sobre costo del tratamiento. Costo, tratamiento. Sí, ese es un error que cometí. No me percaté ayer. Listo. Entonces veamos ahora cuánto me da. Es un estimativo y proyectemos a ver el valor que me da. Ahora sí tiene sentido. Me da vida promedio control. Entonces esto me dice, en realidad, esta es una métrica del promedio del tiempo que tienen las personas que hacen parte del grupo de control sobre los costos que tienen que asumir las personas que hacen parte del grupo de control en sus intervenciones, más bien en sus cuidados médicos. Entonces eso me da que el tiempo de vida que ellos pueden tener, ¿cierto? Como parte de una situación en donde no reciben tratamientos o no son beneficiarios, es de 2 años, me dice allí, ¿no? Que es como la vida promedio que tienen esas personas cuando sufren una patología, por ejemplo. Alguien me podría decir, claro, pero profe, recuerde que en ese grupo de control no todos tenían la patología. Ahí no hay problema por la matemática porque como los individuos que no tienen la patología son 0, ese 0 termina anulándose y no se tiene en cuenta dentro del promedio. Entonces, sí tendríamos en cuenta los que tienen el valor unitario, porque ese 1 no se anula, pero los que tienen 0 se anulan, porque básicamente 0 multiplicado por cualquier métrica nos va a dar 0, entonces se anulan en el promedio. Entonces, por ese lado no tenemos problema. Veamos entonces cómo les va a los que sí hacen parte del grupo de tratamiento en promedio. Y déjenme, yo imprimo acá. Permítanme un segundito. Permítanme un segundito. Voy por un cargador que se me está muriendo el computador. Listo. Entonces, fíjense que aquí tenemos una situación contraintuitiva, ¿no? Porque
Estamos sacando la media del tiempo del tratamiento y lo dividimos entre el costo del tratamiento. Y fíjese que, por ejemplo, aquí me da que el promedio de vida me da de 1.28, que es más pequeñito que el grupo de control. En teoría, lo que estaría sucediendo aquí es que en promedio parecería que la vida promedio de las personas que están haciendo parte del grupo de intervención es más pequeñita, ¿cierto? Que las personas que hacen parte del grupo de control. Aquí estamos sacando un promedio del el tiempo del tratamiento, ¿cierto? El grupo, perdón, un promedio del tiempo de los tratamientos, sí, está correcto, sobre el costo del tratamiento. ¿Por qué nos da esa vida promedio más pequeñita? Nos está dando más pequeñita, es porque si ustedes se dan cuenta, el costo de los tratamientos, en este caso, es más alto, es de 12, ¿cierto? Y al dividir entre 12 el promedio del tiempo de tratamiento, entonces ahí se nos incrementa más, y ya me acordé por qué fue que hice este cálculo. Se nos reduce más la vida promedio por tratamiento. Entonces, déjenme ver una cosa. Yo inicialmente la tenía, voy a hacer una cosa. Yo inicialmente la tenía dividida entre, me parece que la tenía dividida entre 5. Me parece. Ah, no, perdón, entre 12. Entonces, ¿por qué la había dividido originalmente entre 12? Ya me acordé por qué. Porque quería compararlos en términos del mismo costo. Ya me acordé por qué. Entonces, eso permite que podamos compararlos únicamente basados no en costos, sino en el promedio. Entonces, por ejemplo, en el primer caso me da una métrica de 0.8 y en el segundo caso me da una métrica de 1.2. Ya. A ver, explico un poco lo que pasó. Claro, efectivamente estamos bien cuando nosotros colocamos vida promedio de control, el promedio del tiempo del contrato, del grupo de control sobre el costo del control, ¿cierto? O sea, está bien como la planteamos, no es equivocado hacerlo. Y en la vida promedio del tratamiento, nosotros tomamos el promedio del tiempo de tratamiento sobre el costo del tratamiento, o sea, eso también estaba bien, pero un poco el cambio que yo hice de colocarle las métricas de 12 es tratar de compararlos suponiendo costos constantes, ¿de acuerdo? Entonces, esa partecita es la que no me acordaba que yo había colocado para que efectivamente nosotros podamos compararlos, porque para poder compararlos tengo que asumir que los costos se mantienen constantes y por eso es que tengo que colocar el mismo costo como denominador. Es algo así como cuando se deflactan los precios, ¿cierto? Cuando nosotros colocamos el análisis, por ejemplo, con variables reales, tenemos que deflactar los datos con un año base. Es la misma lógica la que estamos planteando aquí. Entonces, yo lo podría haber hecho con 5 o con 12. Por ejemplo, si lo hago con 5 en lugar de con 12, entonces aquí tengo 5, aquí también coloco 5 y vuelvo a correr el código. Y ahora sí, corro, por ejemplo, vida promedio control, que sería la vida, el promedio de la vida, digamos, para el grupo de control y el promedio de vida para los individuos que hacen parte del grupo de tratamiento. Fíjese que ahí sí ya me da la coherencia de que, por ejemplo, asumiendo que los costos son iguales, entonces se tendría más años de vida promedio en el grupo de tratamiento, ¿cierto? Que en el grupo de control. Entonces, yo digo, dejémoslo sobre 5, porque esto me permite ver una cosa, y es, el promedio de vida del grupo de control sería más o menos algo relacionado con 2 años, ¿cierto? Promedio. Y
para las personas que son beneficiarias del tratamiento me queda en 3. ¿Esto qué me posibilita? Esto me posibilita ver efectivamente que tenemos con el tratamiento, tenemos más años de vida. Perdóneme un segundo que aquí está pasando una señora. ¿Se escucha desde allá el sonido de la calle? No, profe. Ah, bueno, por fortuna. Bueno, una señora pasaba por acá ofreciendo algo y hacía mucho ruido, por lo menos para mi acústica. Bueno, entonces les comento un poco, porque en esta parte podría yo haberme enredado un poco. Lo que estamos tratando de encontrar es en dónde tenemos nosotros una métrica sobre la vida promedio que se puede llegar a, digamos, alcanzar en términos del tratamiento o de la ausencia del tratamiento a partir de esas tasas de supervivencia que mirábamos hace un rato, considerando costos constantes. Entonces, se calculan los promedios, pero se asume que los costos son constantes. ¿Por qué asumimos que los costos son constantes? Porque si nosotros colocamos, por ejemplo, los costos que tenía originalmente el tratamiento, pues probablemente los tratamientos van a ser más costosos. Y eso entonces empuja la métrica de los costos promedio de vida hacia abajo. Y eso haría que nosotros digamos, entonces los costos de vida se reducen más porque tienen que dividirse sobre los costos del tratamiento, que generalmente son más altos. Entonces, una de dos, o dejamos el costo del tratamiento como divisor en ambos niveles de promedio de vida, o dejamos los costos del grupo de control, pero tendrían que ser constantes para la comparabilidad. Esto es muy parecido a lo que hacemos los economistas cuando calculamos, por ejemplo, variables reales y dejamos los precios constantes. Entonces, es la misma lógica, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nos permite entonces no concentrarnos en los cambios de los precios, en este caso, en los cambios de los costos, sino más bien ver en dónde el promedio de vida es más alto. Profe, ¿no se está enredando mucho con eso? Sí, porque otra forma de hacerlo podría haber sido, por ejemplo, calcularlo simplemente con promedio de vida. Entonces, fíjense cómo la planteo yo aquí. Yo podría decir, vida promedio control es simplemente el promedio del tiempo control, ¿cierto? Y no dividirlo, como dice la métrica. Entonces, no lo divido y eso ya me da los promedios, ¿de acuerdo? Y esto sería algo así como también tener en cuenta los costos constantes, ¿cierto? Entonces, fíjense que, por ejemplo, si la vuelvo a correr, en este caso, el promedio de las personas con la ausencia del tratamiento le quedan 10 años, mientras que el promedio de vida de las personas que hacen parte del tratamiento me queda con 3 años. Pero aquí sí me están dando métricas diferentes. 10 versus 3.08. Aquí sí están, a ver, permítanme, yo creo que no corrí, sí, yo no corrí la última parte. Entonces, en el grupo 1 sí me tiene que dar 10. Ajá, y en el grupo 2, es que no la había corrido. En el grupo 2 me da 15. Listo. Entonces, fíjense, por ejemplo, que yo podría no haber dividido. Y entonces yo tendría esto, diría, a las personas que no hacen parte de un grupo de control, pues tienen una expectativa de vida, por ejemplo, de unos 10 años, ¿cierto? Y las personas que sí hacen parte del tratamiento tienen una expectativa de 15.43 años. Otra vez me volví a confundir con las unidades. Aquí no estamos hablando de años, sino que estamos hablando de, déjenme ver, estamos hablando de meses. Entonces, la interpretación correcta sería la siguiente, sería, si nosotros estamos trabajando el promedio de vida del grupo de control, estaríamos hablando de que el grupo de control da más o menos un promedio de vida de 10 meses, ¿cierto?
Y en el caso del promedio de vida del grupo de tratamiento sería de 15 meses. Es decir, que quienes reciben el tratamiento tienen 5.43 meses más de vida que quienes no reciben en promedio el tratamiento. Esa sería la claridad. Listo. Una vez hecha esa claridad, entonces ahora simplemente calculamos las métricas dejando los costos constantes, ¿cierto? Eso simplemente nos cambia la escala y ahora sí podríamos nosotros calcular una métrica que se conoce como vida ganada. La vida ganada sería básicamente la resta que existe entre la vida promedio del tratamiento menos la vida promedio del grupo de control. En este caso, la vida ganada, si la imprimimos, nos da un valor de 1.071. Eso significaría que estamos nosotros teniendo que el tratamiento efectivamente sí tiene un efecto positivo sobre la vida ganada. Si quisiéramos calcularlo en términos de meses, yo podría volver a correr estas dos métricas que tengo en 62 y 63 y volver a correr vida ganada. Entonces, si la quieren tener en meses. Si la quieren tener en meses, para tenerla más clara, entonces la vida ganada sería 5.35 meses. ¿De acuerdo? Yo la voy a volver a correr asumiendo costos constantes para respetar las escalas. Y ahora voy a calcular los beneficios. Entonces, los beneficios básicamente estarán determinadas por un múltiplo de las vidas ganadas por el valor anual de la vida, que aquí lo habíamos colocado hace un rato y que yo les había dicho que es una métrica más o menos complicada de medir, pero que aquí asumimos como un valor dado. Entonces, el beneficio estaría dado fundamentalmente por un valor monetario. El beneficio sería 107 unidades monetarias, que es la vida ganada, ¿cierto? Que es un índice multiplicado por el valor anual de la vida. Entonces, eso me estaría dando un beneficio de 107 unidades monetarias. Es posible también calcular un costo extra. Ese costo extra es básicamente la diferencia que puede haber entre los costos del tratamiento y los costos del grupo de control. Entonces, corremos y ahí podemos ver que hay un costo extra que básicamente es de 7, que es la diferencia que existe entre el costo del tratamiento y el costo de control, que si nosotros nos vamos acá arriba y revisamos, claro, efectivamente, el costo del control es de 5 unidades, mientras que el costo del tratamiento es de 12. Entonces, el costo extra es básicamente la diferencia que existe entre ambos costos, ¿cierto? Con eso nosotros ya podemos calcular la expresión de este método, que es básicamente costo-beneficio, y lo que hacemos aquí es simplemente restar el beneficio que obtuvimos, que ya es una expresión monetaria, menos el costo extra. Y eso nos da este valor. Costo-beneficio sería igual, ¿cierto? El costo-beneficio sería igual a 100.1578 unidades monetarias. Como es positivo, eso quiere decir que sí vale la pena, implementar, ¿cierto? El tratamiento, o sí vale la pena implementar el programa porque los beneficios superan a los costos. Generalmente, esta misma relación se expresa en términos de un ratio, que dice, bueno, si el beneficio se coloca en el numerador y el costo se coloca en el denominador, si esta división nos da mayor que 1, entonces significa que el tratamiento debe implementarse, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, el beneficio dividido entre los costos nos da inferior a 1, entonces el tratamiento no debe implementarse. Entonces, ya sabemos que sí, porque nosotros sabemos que los costos son inferiores a los beneficios. Entonces, al generar el ratio, ese ratio nos da 15.38, lo que significa que como es superior a la unidad, es bastante superior a la unidad, entonces sí se aconseja implementar el tratamiento médico en este caso. Bueno, para terminar, nosotros vamos a hacer un par de visualizaciones,
¿cierto? Que resumen un poco el ejercicio y que permiten establecer un poco la situación a nivel monetario, ¿cierto? Entonces, fíjense que hay una diferencia muy grande entre los beneficios que genera, el beneficio monetario que genera el tratamiento versus sus costos. Y esto es lo que nos permite determinar entonces que sí es viable, sí es aconsejable, sí es pertinente implementar el tratamiento médico. Por un lado, porque posibilita una mayor cantidad de tiempo de vida y el otro porque es económicamente viable, ¿de acuerdo? O sea, se aconseja porque es económicamente viable. ¿Qué problemas tiene este ejercicio? Y es lo que vamos a revisar en las clases que vienen. No está considerando la aleatoriedad, ¿de acuerdo? Entonces, lo que viene en las clases que vamos a trabajar en la próxima semana va a ser un tema en el que sí les voy a pedir que en las próximas clases, porfa, le vayamos a colocar mucho detalle a lo que viene, porque nos vamos a enfrentar al tema de la teoría de la decisión, a los modelos de decisión. Y aquí vamos a volver la cosa más realista, porque hasta el momento la estamos viendo de manera con muchas hipótesis, con muchos supuestos, pero cuando avancemos a los modelos de decisión, la idea es que tratemos de ser lo más realistas posible en los análisis. Y ahí sí tenemos que tener un detalle econométrico y estadístico más o menos fuerte. Entonces, yo esos códigos ya los tengo preparados. Voy a revisarlos en este fin de semana para dejarlos listos. Pero la próxima clase ya empezamos a pegarle duro a los modelos de decisión. ¿De acuerdo? Entonces, para eso yo tengo también preparadas unas diapositivas, porque vamos a darle fuerte a la parte teórica. Y lo que vamos a hacer es casi que fusionar muchas de las cosas que hemos aprendido, pero también lo que va a suceder es que vamos a aprender cómo funcionan los modelos de decisión. Y ahí sí que va a ser bien importante para nosotros los códigos que vamos a desarrollar. Para terminar este ejercicio, yo les quería presentar cómo este ejercicio nos puede reflejar las curvas de indiferencia. ¿Por qué les voy a mostrar las curvas de indiferencia que se generan a partir de este tipo de ejercicios? En alguna oportunidad, un estudiante hace algunos años, cuando yo dictaba una clase de micro, me dijo, profe, pero esas curvas de indiferencia en la vida práctica se pueden construir, o en la vida práctica esas curvas de indiferencia eh, sí, sí se utilizan, porque yo, no sé, siento que es como un concepto muy teórico, me dijo. Yo no veo que sea algo que se utiliza. Entonces, él me decía, me parece a mí que esa parte de la economía es como muy teórica y entonces no, no me parece que siendo tan teórico tenga aplicación. En ese momento yo le dije que sí, que sí se utiliza, pero le dije que era poco frecuente. O sea, no es tan común ver que las curvas de indiferencia, cuando uno recién las aprende, se puedan implementar a este tipo de estudios. Entonces aquí quería mostrarles que sí, sí se pueden construir las curvas de indiferencia. Por ejemplo, Varian muestra este punto como epsilon, que es el punto de felicidad, es un punto como de satisfacción de las curvas de indiferencia, ¿cierto? Pero en realidad se trata de funciones cónicas. Entonces, en la medida, por ejemplo, que se va incrementando la curva de indiferencia, se va teniendo mayor utilidad del ejercicio, ¿cierto? Eso lo podríamos ver también representado en términos de costos. Entonces, aquí aprovecho la connotación de costos-beneficios y el nivel de utilidad social y puedo efectivamente representar unas curvas de indiferencia. Entonces, aquí puedo mostrarles un poco cómo sí se pueden utilizar las curvas de indiferencia dentro de este tipo de evaluaciones clínicas, ¿de acuerdo? Y cada curva en este caso estaría representando
una relación que existe entre el beneficio monetario y los costos extra o los costos adicionales, y cómo a medida que esos beneficios van superando a los costos adicionales, se van generando niveles de iso-utilidad o iso-eficiencia. ¿De acuerdo? No sé si ustedes habían visto esto antes, de las curvas de indiferencia reales en la, digamos, o no reales, sino más bien cómo se construyen las curvas de indiferencia en este tipo de relaciones costo-beneficio. No sé, de pronto en proyectos, o, bueno, creo que no, todavía no están viendo proyectos, pero bueno. Entonces les dejo el código para que miren cómo se pueden construir las curvas y que sí, que efectivamente lo que uno aprende en microeconomía sí se puede visualizar con ejercicios reales, ¿de acuerdo? Porque me acordé de ese estudiante que alguna vez me dijo, pero a ver cómo se construyen esas curvas en la realidad o en dónde se utilizan. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo se utilizan esas curvas. Bueno, chicos, preguntas. ¿Sí les funciona el código? ¿Sí pudieron correrlo? ¿Alguien tuvo dificultades? Sí, estuvo bien, profe. Listo. Entonces, bueno, no sé si tienen dudas o si quedó clara la clase. ¿No hay dudas? Bueno, ok. Entonces, con esto termino esta sección de la valoración clínica con los métodos principales, ABC, ¿cierto? El análisis costo-efectividad, que ya lo vimos, el análisis costo-utilidad y el análisis costo-beneficio. ¿Qué reflexión podría yo dejar de esos tres métodos? Pues nos presentan algunas métricas importantes. Por ejemplo, yo destacaría la métrica del QALY. Es una métrica importante para determinar los años de vida ganados, pero ajustados por una función de utilidad para permitirnos mayor calidad en la intervención. O sea, eso es relevante. El análisis costo-beneficio, que nos permite un poco llevar el plano de los tratamientos médicos a expresiones monetarias. Y el análisis costo-efectividad clásico, que permite el uso de curvas de mortalidad para determinar cuándo un tratamiento sí y cuándo un tratamiento no. Pero en realidad la parte más importante es la que vamos a ver la próxima semana, basada en los modelos de decisión, porque allí vamos a integrar mucho de lo que hemos visto en la materia para poder tomar decisiones clínicas, ¿de acuerdo? Y es tal vez la parte más densa que vamos a estudiar de la materia. Entonces, yo tengo ya preparadas las diapositivas y déjenme, tengo que revisar o perfeccionar un poco el tema de mis códigos, pero ya empezaríamos a abordar ese tema a partir de la próxima semana. Por hoy, yo creo que ya también nos dio el tiempo. Entonces, yo lo dejo por allí en esta clase. Creo que esta clase sí la estaba grabando, ¿cierto? Permítanme. Ah, sí, sí la estábamos grabando. Entonces, permítanme, yo les comparto más tardecito el link para los que de pronto les interese verla de nuevo. No sé si de pronto quieran que la suba a YouTube para que la tengan ahí en sus materiales o simplemente les comparto el link. Bueno, ya ahorita la pienso y ya les comparto la información. Sin más, entonces muchas gracias a todos por su atención y quedamos pendientes de nuestra próxima clase. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, hasta Vale, luego. Gracias, profe. vale. Gracias, profe. Hasta luego. A ustedes. Gracias.